Hola, bienvenidas y bienvenidos. En este nuevo vídeo vamos a presentar la primera parte de la unidad temática número 8 dedicada al control fitosanitario básico en viveros forestales. En vuestros apuntes hoy veremos entre la página 134 y la página 138 para que os situéis más o menos. Esto es hasta el punto número 6. Veremos qué problemas ocasionan las arbences, cuáles son sus características, las estrategias que tenemos para prevenir y reducir su impacto, cómo las podemos eliminar en un vivero forestal, bien por métodos mecánicos y manuales o bien por métodos químicos. Y introduciremos un poquito también el control de plagas y enfermedades en viveros forestales y cómo el ambiente dentro de un vivero puede condicionar, o dentro de un invernadero puede condicionar las enfermedades que nos encontramos en él. En primer lugar quisiera un poco introduciros el concepto de planta arbense, que es un poco así como demasiado científico y realmente él no se usa más. Nosotros hablamos de plantas adventicias, de hierbas adventicias, malas hierbas, a veces también se denomina maleza. Realmente no son malas hierbas, como os pongo ahí, malas. No es que sean malas, en muchos casos podrían ser positivas. El hecho estriba en si esas plantas benefician o perjudican al cultivo en el que nosotros estamos tratando. Como casi siempre es el valor que tienen para nosotros lo que hace que le llamemos malas o no. En viveros forestales son más dañinas en contenedor que a red desnuda. Esto es debido a que en contenedor, como vimos en la anterior unidad, el volumen de sustrato en el que la planta puede desarrollar su raíz es más pequeño, con lo cual cualquier ocupación por parte de una planta ajena a él de este medio, de este sustrato, hace que la planta se quede sin sustrato y su supervivencia es más complicada. ¿Qué problemas ocasionan las malas hierbas? Pues principalmente causan problemas de competencia, tanto por la parte radicular como también por la parte aérea. Hacen que la planta compita por la luz, fundamentalmente, como pone ahí en el segundo punto. Si la planta no recibe la cantidad de luz adecuada, puede o tener una malformación o crecer menos. La planta queda cegada. A veces coloquialmente hablamos de plantas ahogadas, porque la planta que queremos que se desarrolle ha quedado pues eso, cubierta por una tercera planta que no nos interesa y que al final hace que muera la que nos interesa. Y por supuesto también compite por el agua y todos los nutrientes del suelo. También en algunas ocasiones pueden ser albergue y transmisoras de plagas y enfermedades de otras especies de insectos que a nosotros no nos interesan y que en este tipo de cultivos pueden permanecer. También en ocasiones pueden introducirse en las tuberías de riego, en las tuberías de goteo sobre todo, y en otras instalaciones, dañándolas y perjudicando a nuestro cultivo. Y en cualquier caso también dificultan siempre las labores de cultivo porque a la preparación de un suelo o en la roturación pues puede ocurrir que se enganchen más en los distintos aperos que podemos emplear. Un caso particular sería el musgo, que si habéis visto en algunas ocasiones cuando el contenedor tiene demasiado riego, se forma esa capa de musgo que actúa como una especie de tapón, una esponja que absorbe agua y nutrientes, y si tú sacas el cepellón de la planta realmente puedes ver que está muy poco húmedo, porque toda esa agua se queda en la parte superior. Para ello lo mejor es no sombrear en exceso, por supuesto utilizar material esterilizado, secar la superficie, haciendo un riego adecuado que no propicie la aparición de este musgo. También las algas son otro aspecto que podría causar daños, pero normalmente no están descritos en los viveros forestales. Principales características de las arbences. ¿Qué las hace tan peligrosas? ¿Vale? ¿Por qué afectan tanto a nuestros cultivos?
En primer lugar, tienen hábitos competitivos y agresivos. O sea, ellas tienen clara que su supervivencia tiene que ser a base de competir con otra planta y lo hacen de forma bastante agresiva. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con una alta persistencia. ¿m? Mantienen numerosas semillas en el suelo y que en ocasiones incluso tienen una capacidad de germinación, además de ser muy alta, escalonada en el tiempo, con lo cual van sucesivamente reproduciéndose. Suelen tener órganos de reserva que hacen que, aunque a veces las cortemos, puedan pervivir mucho mejor que la planta que nos interesa, porque mantiene una parte radicular con reservas. Por ejemplo, pensar en la juncia, que tiene la parte inferior como una especie de tubérculo, que cuando tú estiras, tú a lo mejor arrancas la planta, pero si no la arrancas de raíz, ese pequeño tubérculo hace que la planta enseguida salga. Por eso siempre hemos de intentar, cuando se hace un arranque manual, sacar la planta de raíz. Además reproducen mucho, gran cantidad de semillas o bulbos, rizomas, etcétera. Y luego también tienen sistemas de dispersión muy sofisticados y muy adaptados al medio en el que se encuentran, ¿vale? Hay algunas que se pueden dispersar por el viento. En otras ocasiones vemos cómo esas semillas se nos enganchan a la ropa o también en el pelaje de algún animal, que hace que se pueda trasladar rápidamente en otros sitios. E incluso algunas plantas, cuando son troceadas en un laboreo mecánico, de esas pequeñas partes se puede seguir reproduciendo la planta, con que a veces las estamos roturando y lo que estamos haciendo es dispersándolas más todavía. ¿Cómo podemos prevenir el que surjan y cómo podemos reducir una vez han aparecido? Pues mirad, con características en tipo general, podemos proteger las parcelas con setos y cortamientos, para evitar que por causa del viento nos vengan de otras parcelas estas semillas que vienen dispersas en el aire. En los cabezales de riego utilizar siempre filtros para evitar que con el agua de riego podamos incorporar alguna semilla de mala hierba. Evitar el aportar material vegetal o estiércol que no esté suficientemente compostado. ¿Qué quiere decir? Si no está bien compostado, no ha alcanzado la temperatura que se alcanza durante el proceso de compostaje y que aseguraría en este caso que las semillas de malas hierbas mueren. Con lo cual realmente estaríamos dispersando nosotros mismos estas semillas. Sería conveniente limpiar los alrededores del área de cultivo, los márgenes, bordes de caminos, zonas que puedan, sobre todo en épocas de floración, que nos puedan provocar dispersión de semillas. Otra cosa es que la tengas como para mantener terrenos, para evitar erosión, siempre que no las dejes llegar al momento de difundir las semillas. Y también se pueden utilizar acolchados como los que tienes en la imagen, a la izquierda de tipo orgánico, de paja, o a la derecha de tipo inorgánico, como pueden ser con los plásticos. Aunque luego en otras zonas pueden aparecer malas hierbas, sobre todo lo veis en la imagen del plástico, pero en lo que es la parte cercana a la planta no me surge, que es donde me va a dar mayor problema. En los cultivos a raíz desnuda se recomienda limpiar la maquinaria, sobre todo en cosechadoras, porque hay veces que nos llevamos junto a la semilla auténtica, nos llevamos la semilla de otras malas hierbas que luego mezclamos. A veces realizar falsas siembras quiere decir dejar el terreno sin cultivar, dejar que salgan todas estas malas hierbas y luego eliminarlas con una labor ligera cuando todavía las podemos eliminar de manera fácil. En otras ocasiones, los que vengáis de Valencia habréis visto que muchas zonas de hortícolas se hacen mediante solarización, que tiene que ver con la colocación de unos plásticos. Se riega previamente el terreno y luego se colocan unos plásticos transparentes que lo que hacen es permitir el paso de los rayos del sol, con lo cual se alcanzan temperaturas muy elevadas y sin aplicar esto sobre todo se utiliza en agricultura ecológica, y sin aplicar ningún tipo de herbicida ni tratamiento químico, se consigue que estas altas temperaturas destruyan no solo las semillas de malas hierbas, sino también esporas de algunos hongos, etcétera. También, como os decía, se pueden hacer siegas repetidas antes de que florezcan, ¿vale? Yo puedo tener el cultivo,
Porque el cultivo no puedo tener malas hierbas, pero las mantengo segadas y no permito que nunca lleguen a fructificación. También puedo jugar con las fechas de siembra en función de las malas hierbas que tenga. Si yo sé que tengo una mala hierba que sale en un momento determinado, pues trataré, por ejemplo, de hacer un cultivo que no sea en esa época, de manera que me permita que no se solapen las fechas de las dos. Y a veces también puede haber cultivos, aquí nombra el trigo sarraceno, cáñamo, etcétera, que cubren mucho el terreno e impiden la germinación de estas adventicias. Llaman siembras limpiantes. Pero bueno, esto no creo que sea muy común en la mayoría de los viveros. La mayoría de los viveros, como hemos dicho siempre, son en contenedor, los nuestros, los forestales, con lo cual hay una premisa muy clara, que es la esterilización. Aquí os hablo del sustrato, que sean siempre sustratos esterilizados, y veremos cómo se ha de esterilizar el resto del medio para evitar que, pero en el caso de las semillas es claro el tema. Simplemente con eso conseguiríamos no tener semillas de malas hierbas. Pero supongamos que ya tenemos las malas hierbas, pues tenemos que intentar eliminarlas. ¿Cómo podemos hacerlo? Por una parte, por medio de métodos mecánicos, métodos manuales. Los manuales son prácticos, económicos, aunque son engorrosos, y bueno, económicos hasta cierto punto, porque implican mucha mano de obra. Pero bueno, si lo haces coincidir con otras operaciones, cuando estás repicando o cuando estás haciendo pequeñas labores, pues bueno, muchas veces es la más eficiente y la que menos daña al cultivo. Cuando tengo siembras a voleo, pues ahí poco tengo que hacer, es decir, porque una vez se van instalando, eh, si se hacen muy grandes, un sistema agrícola muy grande, no puedo hacer otra cosa más que cortarla por el cuello de la raíz, si no la puedo arrancar de una en una, pero bueno, más fácil es cuando tengo siembras en líneas o en golpes, porque lo que puedo hacer es, aparte de estos métodos tradicionales que os he dicho, pues también lo que puedo hacer es intentar hacer una actuación como la que se hace cuando tengo superficies mayores. Aquí veis un cultivo, creo que es de maíz, y en la zona intermedia, que normalmente la dejo para poder mecanizar el cultivo, pues me aparecen otras malas hierbas. Pues bueno, aquí lo que puedo hacer es bien con cepillos rotatorios o tipo cultivador, o también cultivadores de púas flexibles, que eran esos que vimos que tenían como unos ganchos con un muelle, pues puedo trabajar la parte intermedia y dejar la zona de la doble fila de maíz que tengo ahí. Un método más controvertido es la utilización de herbicidas. En campo, pues bueno, sabéis que hay un problema económico, un problema ambiental y también está el problema de que en muchas ocasiones los productos que podemos usar se van limitando cada vez más. Tienen problemas de contaminación de acuíferos, de afectación a la variedad de otra flora, lo cual supone un problema. En viveros forestales, las últimas técnicas que se utilizan es incorporando granulados parecidos a los abonos de liberación lenta, que sobre todo se intentan aportar herbicidas para evitar la emergencia. O sea, son herbicidas que se llaman de preemergencia. Esa sería una zona, aunque también se hacen tratamientos químicos y descargas manuales de estas malas hierbas. Aparte de las malas hierbas, también tenemos, como cualquier cultivo del tipo que sea, una serie de plagas y enfermedades que nos pueden surgir. Esto depende mucho, sobre todo, de la especie en la que estés tratando. Normalmente, las especies forestales suelen tener menos afección de, de todos estos, pues son más rústicas, más fuertes. De todas maneras, veremos que sí hay algunas, pero bueno, hongos, sí tenemos hongos, en función de cómo funciona la humedad, temperatura, etcétera. Bacterias, a veces hemos introducir bacterias o virus, nemátodos según la especie, pero suelen afectar más en campo. A veces son animales los que nos afectan, roedores que entran en los invernaderos y comen las semillas, pájaros, hormigas, etcétera. Babosas, caracoles, algún tipo de insecto en forma de plaga, las arbences que hemos visto, o los musgos, que también hemos visto anteriormente.
factores bióticos, o sea, relacionados con seres vivos. Pero en ocasiones también tienen que ver con factores abióticos, o sea, quiere decir que no son vivos, que son temperatura, exceso de calor, exceso de frío, deficiencia de nutrientes, cultivo mal diseñado. Al contrario, exceso de nutrientes, hacemos un tratamiento y sin darnos cuenta incorporamos una dosis que no es correcta. Esto crea un efecto igual a la de tener un terreno salino. Muy común, sequía o exceso de agua. Sequía, tengo una rotura o se me ha desprogramado el programador de riego del vivero, dejo un tiempo sin regar. Sabéis que como el sustrato suele ser de tipo turbas y demás, son sustratos artificiales que evaporan rápidamente el agua, permiten mucha aireación de las raíces para que crezcan, pero también evaporan mucho, con lo cual un par de días o tres sin regar puede suponer la muerte del cultivo. Por eso una de las operaciones más importantes que se hacen en viveros siempre tiene que ver con la vigilancia del riego, tanto por exceso como por defecto. Tóxicos químicos, fertilizantes ya hemos visto, polución no suele ocurrir, pero sí a veces se puede producir, si yo hago un tratamiento herbicida, imaginaos en un camino o en una zona sin plantas y hay una deriva por viento, un arrastre de esas gotas de herbicida por viento, a veces afecto cultivos, por ejemplo. Daños mecánicos, viento, nieve, granizo, maquinaria. Estos sí se pueden producir a veces en viveros forestales, sobre todo los que no se encuentran protegidos con invernadero, como son, por ejemplo, muchas veces las de pino. Un daño muy típico, por ejemplo, es una tormenta de granizo como la que estamos teniendo ahora, que daña las plantas, no solo les produce roturas, sino que además esas roturas pueden ser a veces entradas de hongos y requerir un tratamiento fungicida. La falta o exceso de luz, si no está bien elegido la zona donde yo cultivo la planta, son factores que también pueden afectar a la viabilidad de la planta en el vivero. Este, por ejemplo, esto es una enfermedad en una pinácea, aspecto de seca, sin estarlo. Bueno, para ello tiene que ver mucho con el ambiente. Las enfermedades, normalmente estamos hablando de... Aquí no sé si está muy bien expresado en los apuntes. Una enfermedad para mí siempre haría referencia a hongos. Pero bueno, aquí creo que el concepto es un poco más amplio, ¿vale? Pero en cualquier caso, muchas de estas fisiopatías que pueden afectar a las plantas están beneficiadas o perjudicadas en función de yo cómo maneje todos estos cinco puntos que vienen aquí. El clima, hay temperaturas, humedades que son mejores para el establecimiento de enfermedad o no, lo de tener en cuenta a la hora de intentar evitar esas situaciones. Hay veces que yo, el intentar cultivar cualquier cultivo con una mayor densidad, lo que hace es que estas plantas puedan crecer con una mayor debilidad, aíslan. Monocultivo muchas veces a base de estar produciendo siempre una misma planta, siempre favorezco que una determinada enfermedad le pueda atacar por repetición una vez se me instalen una vez. El crecimiento acelerado que os comentaba antes, que también tiene que ver con la alta densidad. Bueno, la alta densidad no solo tendría que ver con que la planta hilara o que fuera más débil, sino también por una competencia por los recursos de luz e inclusive del sustrato, con lo cual haría que la planta fuera más débil. Y luego la esterilización del ambiente. Igual que os decía antes que el sustrato ha de ser estéril, las condiciones del vivero donde estoy también lo han de ser. Ya estáis viendo ahora la importancia de la esterilización en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. En unas malas condiciones se pueden desarrollar rápidamente enfermedades y reproducirse por todo el vivero. Pero hay una cosa que sí me gustaría, antes de acabar esta parte, que tuvierais clara. Y que una de las
Cosas más importantes que puedes hacer para que en el vivero no le afecte cualquier tipo de plaga, enfermedad, mala hierba, etcétera, es que el vivero, la especie que tú estás cultivando crezca en unas buenas condiciones sanitarias. Una planta fuerte, bien abonada, en buenas condiciones, será siempre menos sensible a todos estos factores, tanto bióticos como abióticos, que acabamos de ver. Vale, esta es la parte que vamos a ver esta semana. Como os digo, corresponde prácticamente a la primera mitad del tema. Y en este tema solo os voy a pedir dos cosas. Un cuestionario que lo haremos al final del tema, para la semana que viene ya lo colgaré. Y para esta semana vamos a hacer una tarea que se llama Busca tu mala hierba. Solo tenemos internet ahora, con lo cual no podemos buscar mucho por ahí, pero bueno, te voy a proponer que busques una mala hierba en vivero, me da igual que sea forestal, jardinería, hortícola, y que hagamos una pequeña ficha, media página, una página, en la que contenga el nombre científico, a qué cultivo afecta, por qué se considera mala hierba, características de la planta, si puedes hablar, y alguna foto. Y lo subes como siempre, identificando nombre, apellido, tarea, UT8. Ahora vas a ver un ejemplo, ¿vale? Pero la historia sería buscar primero un listado de malas hierbas, algunos nombres también están en los apuntes, y elegir una especie. Una vez elijas la especie, hacer la búsqueda de esa especie en concreto y ya intentar montar la ficha, ¿vale? Intentando sobre todo relacionarlo con los conceptos que te he explicado en este tema, ¿vale? Quiero decir, pues bueno, aquí te he puesto una ficha un poco que me encontré en un libro por ahí que es un poco demasiado opuesta, pero quiero decir algo así sencillo, ¿vale? Pero que me digas a qué cultivo afecta, pues a lo mejor cómo se reproduce, por qué es más ventajoso reproducir, cuándo, en qué condiciones de la planta o del terreno o tal es más favorable, etcétera. Una cosa sencillita, no te preocupes que esto no es complicado, ¿eh? Pues nada, chicas y chicos, nos vemos el miércoles en la clase presencial que haremos y la semana que viene completaremos este tema que es el penúltimo. Nos queda otro más y ya finiquitaremos el curso. Venga, un saludo, muchos ánimos y como siempre, organizarse el tiempo y ser constantes. Saludos, adiós.